Buenas tardes, una emisión de Grano del Sistema. A raíz de los comentarios que hice yo sobre la segunda parte del reportaje que me hicieron los chicos de Paz Mundial sobre el judaísmo, el sionismo, recibí 3 notas de la colectividad judía. Y yo les quiero transmitir ahora, porque son esclarecedoras y son de propio palo. Son manifestaciones de propia tropa y con temas fundamentales. El primero es el tema del sionismo. Este es un trabajo hecho por Philip Weiss y traducido del inglés para Rebelión por J.M. Tengo que decirlo para poder transcribirlo. Y se titula Devastadora crítica de Yaakov Rapkin al sionismo, porque se opone a la tradición judía y al liberalismo. El año pasado, uno de los libros más importantes de todos los tiempos sobre el sionismo salió publicado en inglés por Pluto. What is the Modern Israel? Escrito por Yaakov Rapkin, un profesor de historia de la Universidad de Montreal. El tema central del libro es cómo los sionistas han explotado el judaísmo y las tradiciones occidentales para mostrar a Israel como una democracia liberal, cuando en realidad es un proyecto nacionalista colonialista colgando de sus garras paranoides. Puede ser, pero está diciendo uno de la propia tropa. Rapkin tiene experiencia. Es un académico religioso y su judaísmo le ha llevado a abrazar un cosmopolitismo universalista a la hora de interpretar la historia de nuestro siglo. Dados sus antecedentes, ha sido capaz de desafiar lo que él llama el clima del terror intelectual que rodea la cuestión de Israel. Con la lectura de su libro, se me ocurrió que el mayor servicio que podía ofrecer a un lector es desarrollar las ideas letales de Rapkin acerca de la naturaleza del Estado judío y el antagonismo esencial entre judaísmo y sionismo. Lo que sigue es una larga secuencia de observaciones e inclusiones de Rapkin, todas las cuales tienen como objetivo poner fin a ese clima de terror y permitir que los occidentales hablen libremente acerca de la era sionista. Rapkin dice que el sionismo tiene 4 objetivos esenciales. Primero, transformar la identidad judía transnacional, centrada en la Torá, en una identidad nacional semejante a la de otros países europeos. Segundo, desarrollar una nueva lengua vernácula. Tercero, trasladar a los judíos de sus países de origen a Palestina. Y cuarto, establecer el control político y económico sobre Palestina. Por lo tanto, el sionismo es un caso de modernización típica impuesta por el colonialismo occidental, una política rechazada tanto por los árabes como por las poblaciones judías tradicionales. En lo político, Israel ha podido contar con el apoyo sólido de las élites de las naciones occidentales, en parte debido a los objetivos colonialistas del sionismo. El carácter esencialmente europeo de esta colonia de reciente recreación, que se asemeja en muchos aspectos a las antiguas colonias del Reino Unido a lo largo del mundo, también explica el apoyo occidental a Israel. Su identidad autoatribuida como un Estado judío viene de facto con la legitimidad de la renovación de la etnicidad como criterio de pertenencia. Rapkin toma nota de la tendencia popular que hemos estado describiendo. La parcialidad occidental hacia Israel sufre de un déficit democrático. Al contrario de sus élites, la mayoría de los ciudadanos de las naciones occidentales consideran al Estado de Israel una amenaza para la paz mundial. La distinción entre las alas izquierdas y derechas del sionismo es mucho menos significativa de lo que es la hostilidad del sionismo al liberalismo. Es seguro que sería más útil hablar de una división entre el cosmopolitismo liberal y el nacionalismo étnico. El sionismo, por su parte, es fundamentalmente hostil al cosmopolitismo liberal, lo que explica por qué los sionistas de izquierda en Israel y en otros lugares han virado en gran parte a la derecha. Lo que une a los dos bandos, la convicción de la legitimidad del sionismo, es más sustancial que la diferencia de estilo o tácticas que lo dividen.
Rapkin une al crecimiento del sionismo con la secularización de la identidad judía en la modernidad y la aspiración judía a la experiencia normal de las naciones. La identidad laica judía adquirió una dimensión sociocultural, aquella que conscientemente rechazaban y que el judaísmo pudo preservar, al menos por un tiempo, un lenguaje específico, yiddish, y algunos otros rasgos culturales. Esta nueva identidad se conjugó en una amplia gama de opciones políticas, a menudo de inspiración socialista o nacionalista. Con la consumación de la ruptura con la tradición, el concepto de judío laico, en desacuerdo con la visión tradicional judía, hizo posible redefinir a los judíos como pueblo normal, y por lo tanto esto se convirtió en la piedra angular del sionismo. El concepto del pueblo judío en el que se basaba el sionismo tenía muy poco en común con las definiciones tradicionales del término. Los eruditos religiosos saben que la Torá, y solo la Torá, otorga a los judíos una identidad colectiva. La tradición judía ha hecho del exilio el foco de la existencia judía. Dice el rabino Samson Raphael Hirsch: la Torá nos obliga, hasta que Dios nos llame de vuelta a Tierra Santa, a vivir y trabajar como patriotas, donde quiera que Él nos haya colocado, para recoger todas las fuerzas espirituales, físicas, materiales, y todo lo que es noble en Israel, encaminado a promover la riqueza de las naciones que nos han dado refugio. Pero la nueva identidad laica judía ganó popularidad en Europa del Este, y especialmente en Rusia, y eliminó la dimensión religiosa, y por tanto la normativa, de la identidad judía, y retuvo solo sus dimensiones biológicas y culturales. Al mismo tiempo que contrarrestaba la religión judía, el sionismo también contradijo al liberalismo. Los sionistas consideran una sociedad liberal y multicultural un importante obstáculo para la expansión de una conciencia nacional judía. Zev Stergel: aceptar el concepto liberal de la sociedad significaría, para la intelectualidad nacionalista judía, el final del pueblo judío como unidad autónoma. Por lo tanto, Rapkin dice: la principal amenaza para el sionismo es el liberalismo europeo, que ofrece a los judíos una elección individual, pero según muchos sionistas le niega la oportunidad de vivir una verdadera vida nacional. El sionismo es en su origen una respuesta a los desafíos del liberalismo. Lejos, muchos más israelíes se instalan en las democracias liberales del mundo que los ciudadanos de esos países que emigran a Israel. Eso vale para los judíos rusos también. De los 1.200.000 judíos que emigraron de Rusia a comienzos del siglo XX, apenas unos 30.000 palestinos llegaron a Rusia, y de ellos solo una cuarta parte permaneció allí. La tradición judía del exilio es tan fuerte que cuando a los judíos soviéticos se les permitió emigrar, se les pidió a Israel que llevase a cabo una campaña diplomática a gran escala en un esfuerzo por convencer a sus aliados, principalmente Estados Unidos y Alemania, para limitar la emigración de judíos a esos países. Rapkin dice que el sionismo fue iniciado por judíos asimilados y laicos que sintieron que la emancipación les había otorgado la libertad de penetrar en los más altos niveles de la sociedad europea, y habiéndose encontrado con el rechazo, buscaron una nación como otras naciones para contrarrestar esa frustración. Hasta el sionismo, la Torá había sido la base de la unidad judía, pero cuando volvieron a la tierra de Israel, ya no necesitarían seguir los preceptos de la Torá, porque su conciencia nacional, como la experimentaban en la tierra de Israel, sería suficiente para sostener la unidad. Israel permitió a estos judíos perdonarse a sí mismos por la asimilación, porque se asimilaban a la historia normal. Solo el Estado de Israel ofrece a los judíos la máxima libertad de rechazar totalmente su patrimonio espiritual y convertirse en pueblo normal. La nueva identidad israelí parece facilitar la asimilación colectiva sin afectar en quienes la adoptan el sentimiento de culpa, a menudo vinculado a la asimilación de manera individual. Rapkin cita al rabino Amram Blue, diciendo que el sionismo trajo mayor daño a los judíos que a los árabes. Los árabes pueden haber perdido sus tierras y sus hogares, pero al aceptar el sionismo, los judíos han perdido su identidad histórica.
y cita a Meron Benvenisti, exalcalde de Jerusalén, que caracteriza el sistema inequitativo de los derechos de los judíos y de los palestinos ocupados como la democracia de la raza superior. La aceptación de la raza superior por los sionistas como el tema exclusivo de la historia judía llevó a los rabinos a denunciar este elemento cardinal de la ideología sionista, dice Rapkin. A continuación cita un rabino austríaco: no hay nación judía. Los judíos deben cultivar el lenguaje hebreo antiguo, estudiar su rica literatura, conocer su historia, apreciar su fe y hacer los mayores sacrificios por ella. Deben tener esperanza y confianza en la sabiduría de la divina providencia. El sionismo depende del antisemitismo y también lo fomenta. El sionismo político promueve intencionalmente el antisemitismo, escribió I.M. Rabinovich en 1974. Desde el principio ha tenido la política de incitar deliberadamente el odio a los judíos y a continuación, con horror fingido, señalar que justifica un Estado judío. Rabinovich dijo que el sionismo contiene las mejores semillas fértiles para la proliferación del antisemitismo, el concepto de la doble lealtad. A continuación, Rapkin cita a un ex diplomático de israelí que describe el papel de los judíos en Occidente como la diáspora esclavizada por Israel. Aquí Rapkin no se intimida por el clima de terror intelectual. El vasallaje de la diáspora va más allá de la doble fidelidad o una forma de lealtad exclusiva del Estado de Israel. Recuerde a Dennis Ross reclamando que los judíos de Estados Unidos deben ser los defensores de Israel, no de los palestinos. Rapkin dice: la defensa incondicional de Israel, a la que ciertos líderes de la comunidad han empujado a los judíos, tiende a exponerlos a la crítica, que a su vez justifica el sionismo y lo hace indispensable el Estado de Israel como una póliza de seguro. Incluso los israelíes orgullosamente laicos encuentran que esta política es suicida para el futuro de la diáspora. La denigración de la vida judía fuera de Israel ha sido durante mucho tiempo una característica del pensamiento y la práctica sionista. La movilización de la diáspora para justificar cualquier acción política o militar que Israel podía emprender constituye su elemento crítico. No es que los sionistas supieran cómo tratar con los palestinos. Los activistas sionistas en Europa nunca conocieron la variedad tolerante del nacionalismo que distinguen entre la nación, la religión, la sociedad y el Estado. Por el contrario, las dos consignas adoptadas por los pioneros sionistas ilustran claramente sus intenciones: conquista mediante el trabajo y separación. En otras palabras, el movimiento sionista adoptó una política de desarrollo separado que permanece en vigor hasta el presente y explica en gran medida la perpetuación del conflicto con los palestinos y el aislamiento del Estado de Israel en la región. Esas políticas han dado lugar a una gran inseguridad en Israel. Hoy en día, el término seguridad ha sustituido el concepto de autodefensa que se empleaba expresamente antes de la creación del Estado. Israel se considera a menudo un lugar de refugio, incluso el último refugio, y bien se puede haber convertido en el lugar más incierto de todos para todos los judíos. Ahora, a diferencia de los primeros años del sionismo, el sentido de la víctima se ha convertido, a lo largo de las últimas décadas, en una parte integral de la identidad judía israelí. Algunos de los que han persistido en verse a sí mismos como víctimas se han dado cuenta en que en realidad son víctimas de la empresa sionista, que les ha sometido a guerras interminables y, en el caso de los judíos árabes, a una situación de inferioridad social y económica crónica. Estas condiciones generan la paranoia, que Rapkin remonta a una maldición bíblica: huiréis aunque nadie lo persiga. Levítico. Los israelíes judíos son conscientes en algún nivel de que su país se basa en fundamentos inestables. La sensación de fragilidad es alimentada por la conciencia de la hostilidad palestina y de la hostilidad de la población de la región en su conjunto. Una hostilidad que a menudo se atribuye a las llamadas causas esencialistas, la religión islámica y el odio irracional a los judíos, más que a causas sociales y políticas perfectamente comprensibles,
como la ira generada por la discriminación, el despojo y la expulsión de la población nativa. La exigencia de los líderes israelíes de que otros reconozcan a Israel como un Estado judío da testimonio de la fragilidad del Estado de Israel, resentida por muchos sionistas a pesar de su poder y prosperidad, mientras que los temores sionistas de convertirse en una minoría hacen que se fomenten las políticas de migración discriminatorias que solo agravará el problema. El auto-odio judío, el rechazo a la tradición judía, ha sido un signo distintivo de ideología sionista del Renacimiento nacional, y esto también socava cualquier sentido de la permanencia de Israel. La tradición judía enseña que los judíos deben tener en cuenta la impresión que pueden causar en los demás, incluso en los que se les han perseguido en el pasado. Pero el sistema de educación sionista, desde sus inicios, ha promovido el uso de la fuerza, la autoafirmación y la combatividad. Los sionistas han considerado la obligación de comportarse como ejemplos morales con desprecio y burla, cuidándose poco de la impresión que ellos y más tarde su Estado causaron en el mundo y sobre todo en sus vecinos inmediatos. Ben Gurión formuló una proposición de este modo: lo que importa es lo que los judíos hacen, no lo que piensan los goyim. Así, el sionismo produjo un Estado que rechazó el judaísmo y su humildad. La nueva cultura sionista israelí se ve como europea a ultranza. Así fue como docenas de canciones, canciones de cuna y cuentos infantiles fueron traducidos del ruso al hebreo durante los primeros años de la colonización sionista, pero no canciones árabes. Los sionistas utilizaron la violencia para despojar a los judíos de su tradición religiosa. Muchos de los fundadores de los grupos armados judíos, tanto en Rusia como en Palestina, también reconocieron que el uso de la fuerza era una manera de quebrantar a los judíos su tradición judía. El Holocausto jugó un papel importante. Citando al historiador israelí, Rapkin dice: en la política israelí, la lección que se extrae convenientemente de la Shoah es que un judío desarmado no vale más que un judío muerto. Rapkin agrega con advertencia: sin embargo, otra lección que podría extraerse de la tragedia que sufrieron los judíos de Europa sería fomentar la desconfianza de los estados poderosos que desprecian la moralidad del individuo, practican la discriminación racial y cometen crímenes contra la humanidad. Los espacios cívicos en Israel se asocian sobre todo con la muerte de la patria, un vínculo que se remonta al comienzo de la colonización sionista, dice Rapkin, y señala que la advertencia de Hannah Arendt, cuando afirma que el líder nazi Adolf Eichmann no es culpable de crímenes contra el pueblo judío, sino de responder normalmente a un sistema burocrático malvado, encierra un significado universal y que debe ser una advertencia para cualquier Estado que adopte la discriminación étnica como política de Estado. Boomerang, ¿no? No hay duda que después del genocidio nazi el uso de la fuerza se convirtió en un artículo de fe para un gran número de judíos. Dudar de la legitimidad y la eficiencia de la eficacia de la fuerza es en los círculos sionistas equivalente a traición. Ese artículo de fe ha hecho que Israel derogue el derecho internacional. Desde la proclamación del Estado, la política israelí ha permanecido constante. Refleja el imperativo de perpetuar un Estado establecido en contra de la voluntad de la población árabe nativa, ocupando predominantemente tierras que le habían pertenecido. El comportamiento de Israel, la encarnación del principio del poder tiene la razón, ha socavado las bases mismas del derecho internacional público, concebido para reducir los conflictos y promover la paz. Rapkin es claro acerca del carácter racista de ciertas instituciones israelíes, como el Fondo Nacional Judío, el KKL. Esta institución ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo del Estado sionista. En respuesta a una acción antidiscriminación interpuesta contra el KKL en 2004, la organización confirmó que la lealtad del KKL es al pueblo judío y solo a él está obligado. El KKL, como dueño de la tierra, no tiene el deber de practicar la igualdad con todos los ciudadanos del Estado. Entre los judíos ortodoxos, la crítica al sionismo está viva, mientras que el respetado
intelectual israelí Boaz Hebron argumenta que el sionismo es de hecho la negación del judaísmo, las palabras que durante décadas están escritas en las paredes del barrio Jaredí de Mea Shearim en Jerusalén se hacen eco de esta posición fundamental. El judaísmo y el sionismo son diametralmente opuestos uno al otro. Y por supuesto, la reputación internacional del sionismo se ha trastocado. El sionismo, como símbolo de la lucha contra el racismo y por los derechos humanos, ha adquirido las características de una ideología que produce el racismo judío y un sistema institucional que tiene mucho en común con el apartheid sudafricano. El Estado sionista, que debía haber sido un instrumento de liberación nacional, se ha convertido en realidad en un experto manipulador que ha intentado monopolizar el control de la tierra, el agua y otros recursos del país. Eso repele muchos sionistas. La emigración afecta principalmente a los estratos más instruidos de la población. Se estima que el 25% de los académicos israelíes trabajan en los Estados Unidos. Ellos entienden que el sionismo está fuera de la sintonía con la historia. La tendencia postmodernista presagia el colapso del sionismo, ya que el nacionalismo se percibe como una forma de opresión que debe dar paso a la afirmación de la alteridad y el multiculturalismo. Rapkin ve la cultura política israelí cada vez más autoritaria. La corriente totalitaria no da señales de disminuir. Si bien algunas preguntas de fondo sobre ciertas políticas israelíes son a veces toleradas, no solamente las críticas fundamentales al sionismo son deslegitimizadas, sino también cualquier individuo que se hubiese atrevido a formular estas críticas en el pasado. Son excluidos sistemáticamente de las actividades comunitarias. Recordemos que los líderes del sionismo socialista tomaron la decisión de asesinar a Jacob de Ham en 1924, sobre todo porque hablaba mal del movimiento con el mundo exterior. Esa cultura totalitaria tiene implicaciones esenciales para los judíos norteamericanos, los que sostienen la doctrina sionista y aquellos que no lo hacen. La susceptibilidad ante cualquier crítica a Israel se explica fácilmente por el hecho de que para muchas personas la lealtad a Israel ha reemplazado largamente al judaísmo como principio de anclaje de la entidad judía. Pero en la diáspora, esta lealtad llega a ver un estado ideal, incluso imaginario, y no al real y existente de Israel, una potencia económica y militar que domina la región. Sin embargo, también existe una identidad judía cuyo contenido único es criticar e incluso denunciar el Estado de Israel. El autor comparte la esperanza de que Israel se transforme. Un expresidente de la Knesset, Abraham Burg, cree que la conversión de Israel en un Estado de sus ciudadanos y cobre su naturaleza judía es nuestra única esperanza de supervivencia. Yitzhak Laor, destacado poeta e intelectual, argumenta: no tenemos que dejar este lugar o renunciar a nuestras vidas, hay que deshacerse del sionismo. Rapkin cita a otros judíos antisionistas sobre la urgencia de esta idea. Al aceptar la idea de que las estructuras del sionismo podían simplemente ser desmanteladas, el rabino Moshe Sober hace hincapié en su aspecto psicológico y expresa un optimismo cauteloso sobre su sentido práctico. Una solución no es imposible, ni siquiera es particularmente costosa. Sin embargo, nunca se logrará a menos que nos permitamos olvidar por un momento nuestras apreciadas creencias por las cuales hemos sacrificado muchas vidas, y en cambio mirar la actual situación real. Debemos dejar de tratar a Israel como un sueño romántico y aprender a verlo como un país heterogéneo, en el que dos poblaciones étnicas fieramente orgullosas y de tamaño similar están luchando por el control. El entendimiento de Sober conduce al reconocimiento del apartheid. Toda discusión de la ocupación simplemente esconde otra realidad, concluye. Israel se ha convertido de hecho en un Estado binacional que niega los derechos políticos a una de las naciones. Rapkin también es crítico de la necesidad de Israel de la supremacía geopolítica en su región. También en este caso se ve el racismo. A pesar de que tanto Israel como Estados Unidos poseen armas nucleares, se niega a Irán al derecho a adquirir armas similares, argumentando que sus gobernantes son fanáticos religiosos irracionales. Es evidente que el principio de la doble moral está en juego, reflejando la reactivación del concepto de los llamados países civilizados,
que en contra de la evidencia empírica afirma que poseen el monopolio de la racionalidad en la política internacional. El sentido de la superioridad no tiene nada que ver con el judaísmo o el antisemitismo, es inherente al sionismo, que se opone al liberalismo. Las referencias al judaísmo y la tradición judía son de poca ayuda para la comprensión del Israel contemporáneo. Todo lo contrario, son más propensas a inducir el error, porque el sionismo y el Estado que encarna son fenómenos revolucionarios. Es más fácil, de hecho, entender la política, la estructura y las leyes de ese Estado sin ninguna referencia a los judíos o a su historia. Por lo tanto, es impreciso hablar de un Estado judío o un lobby judío. Estado sionista o lobby sionista sería más apropiado. Israel ha conseguido que la perspectiva sionista, antiliberal por definición, se vuelva aceptable para el público en general, así como para los medios de comunicación y el mundo académico, incluso en países con una larga tradición liberal, donde el Estado, antes que la lealtad confesional o tribal, garantiza teóricamente los derechos del ciudadano. El Fondo Nacional Judío, que durante un siglo ha ido estableciendo asentamientos segregados que están fuera del alcance de los árabes, no solo goza de beneficios fiscales canadienses, sino también de la participación del personal de los altos cargos federales en los esfuerzos de recaudación de fondos para la organización. Hay que criticar a los líderes judíos de Estados Unidos por ser tan buenos sirvientes voluntarios de esta ideología, dañando todas las nociones de ciudadanía estadounidense como israelí. Los líderes de las principales organizaciones judías en Estados Unidos y otros países actúan de forma rutinaria en nombre de Israel. Esos líderes parecen haber pasado por alto los límites de la doble lealtad, cuando a menudo los judíos son acusados de amparar, insistiendo en que la lealtad al Estado de Israel debe prevalecer sobre todo lo demás, incluida la lealtad a su propio país. Esto conduce a la transformación cada vez más evidente de las organizaciones judías de todo el mundo en vasallos israelíes. Por otra parte, haciendo hincapié en la primacía de una nacionalidad judía étnica y confesionalmente definida, el Estado de Israel da la espalda a la idea de una nacionalidad israelí que reflejaría la sociedad multicultural que ha tomado forma en esta tierra del Mediterráneo oriental durante el último siglo. Los líderes israelíes ignoran las fronteras, intervienen en el proceso político de otros países, particularmente en los Estados Unidos, donde Israel a menudo pone al Congreso en contra de la Casa Blanca. En el Oriente Medio, el ejército de Israel no presta atención a las fronteras, golpea objetivos en los países vecinos con intervenciones llevadas a cabo con llamativa impunidad. La conclusión de Rafkin es que el sionismo es en sí mismo una receta de conflicto interminable. Israel, a pesar de su abrazo a la modernidad, permanece encadenado por la ideología sionista, que asegura que a pesar de su avanzada edad, sigue siendo una experiencia fronteriza plagada de conflictos internos y externos. Bastante independiente ese hombre para hablar, ¿no? Este es otro de los artículos que le mandaron de Horacio Lutzky, los verdaderos motivos del enojo de la Daya con los Kirchner. Antes de empezar a leer este artículo, quiero que vean una foto que encabeza este artículo. Véanlo con los amigos de la casa y después empezamos a ver el artículo. Muchos creen que el ensañamiento de la Daya con el kirchnerismo se originó en la firma del fallido memorándum con Irán impulsado por el gobierno de Cristina. La realidad es que en otra, esta historia comenzó mucho antes, apenas días después de la asunción de Néstor Kirchner como presidente, el 25 de mayo de 2003. Es que entre los primeros gestos y dramáticas medidas que tomó el por entonces casi ignoto nuevo presidente, hubo algunas referidas a la causa AMIA, que preocuparon muchísimo a los encubridores y sus cómplices, y a la Daya.
particularmente el que el 5 de junio de 2003 haya firmado un decreto que liberaba el secreto de Estado los sumarios internos de la CIDE que eran pedidos por el Tribunal Oral Federal 3, lo que sería el primer paso, seguido de otros, para demostrar el pago ilegal al preso Yeldin de una coima de más de $400.000 para comprar una declaración y desviar la investigación, maniobra y contó con el consentimiento del liderazgo de la DAIA, y que hasta entonces no estaba aprobada. La siguiente crónica fue escrita por este autor en aquellos mismos momentos, a semanas de la asunción del nuevo presidente, como parte de un trabajo titulado Caso AMIA, la deuda interna, dedicado al 9º aniversario del atentado y publicado en julio de 2003. La investigación fue luego ampliada en el libro Brindando sobre los escombros, la dirigencia judía y los atentados, entre la denuncia y el encubrimiento, que publicó Sudamericana en 2002. Su discusión es necesaria para procurar comprender el origen del alineamiento político de la DAIA hasta la actualidad, donde funciona ya sin disimulo como el brazo judío del PRO. Lo cierto es que el posicionamiento anti-K es muy anterior a las sobreactuaciones de los últimos años, que no son más que revanchas y movidas en defensa propia por parte de esta cuestionada institución, entidad que desde hace décadas dejó de encarnar los nobles valores que justificaron su creación y que tiene entre los procesados por encubrimiento a uno de sus presidentes, su líder históricamente más carismático, Rubén Belaja. Fragmento del caso AMIA, la deuda interna, capítulo 3, la entrega de la DAIA, julio de 2003. En este tema, una vez más, la querella oficial y memoria activa se han mostrado con serias diferencias que hasta la llegada de Kirchner a la presidencia de la Nación parecían quedar relegadas al anecdotario del juicio. Pero algo cambió, y en la DAIA surgió una profunda preocupación. Ya en los primeros meses de audiencia del juicio oral, para todos quedaba claro día a día que tal o cual prueba había sido aportada por la CIDE, o que determinados elementos habían sido extraviados, o que ciertos testigos habían sido visitados, y que existían investigaciones cuyos resultados se desconocían, etc. Cuando la querella de memoria activa pidió que se cita a declarar al ex jefe de la CIDE y a una serie de miembros, y planteó para ello la institucionalidad de la ley secreta de inteligencia primero, y luego de un decreto firmado por el presidente Duhalde, la abogada de la DAIA no se manifestó de acuerdo con cuestionar la validez de estas formas. El Tribunal Oral había ordenado las fundamentales declaraciones de 14 agentes de servicios y el levantamiento del secreto sobre los sumarios internos del organismo, pero la CIDE se negó y apeló la medida mediante el recurso de casación presentado por el entonces titular Miguel Ángel Toma. Duhalde defendió por decreto la postura de Toma, limitando además a unos pocos agentes la autorización y con limitaciones que en definitiva garantizarían que el secreto sobre lo que realmente ocurrió seguiría imperando. La abogada de la DAIA expresaba la línea de la querella que ante el paulatino desmoronamiento del castillo de naipes oficial frente a los elementales soplidos de abogados, defensores, judiciales y jueces del Tribunal Oral, comenzaron a criticar a los severos magistrados por desviar del objetivo principal. Por esos días se vivía la caída del menemismo y una gran expectativa por los cambios por venir. Después de una década de profunda degradación institucional, con la justicia como uno de sus más penosos exponentes, pero para lo que muchos fue una esperanza, era vivido para otros como una amenaza. Una vez que Néstor Kirchner resultó electo presidente de la Nación, tras la bochornosa defección de Menem a la segunda vuelta, la DAIA resolvió llevar su preocupación al Congreso Judío Mundial. La circunstancia que la flamante primera dama sea la pujante senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien integró la Comisión del Congreso Nacional de Seguimiento de las Investigaciones y tiene una mirada muy crítica sobre el actuado, no debe haber tranquilizado al equipo de José, y eso que todavía faltaba lo mejor. En la reunión del Ejecutivo del Congreso Judío Mundial realizada el 19 de mayo de 2013 en Jerusalén, la DAIA estuvo representada por su presidente José Herkman y su asesor político Alfredo Neuburger, y sostuvo en su desesperada presentación:
Nos preocupa que los 3 jueces estén más abocados investigando la investigación que se hizo previamente que buscar la verdad y sancionar a los acusados, cuya responsabilidad está acreditada. Mientras la Daya, en un acto de legítima defensa, pedía que no se investigue la investigación, en Argentina se avecinaban cambios a toda velocidad. Néstor Kirchner asumió la presidencia y sus primeros días fueron definidos como electrizantes por el nivel de cambios rotundos en la línea política imperante y el perfil de las figuras elegidas para acompañar su gestión. Las medidas de las primeras semanas que llegan hasta el momento de escribirse estas líneas sorprendieron por su audacia. La Daya aún se encontraba distribuyendo la resolución de apoyo a su pedido de no investigar la investigación y se produjo una verdadera revolución sin su participación ni control. Kirchner, el 5 de junio de 2003, firmó un decreto que libera el secreto de sumarios internos de la CIDE que habían sido pedidos por el Tribunal Oral. Y la noticia fue anunciada en la sala de prensa Casa Rosada en conferencia de prensa al finalizar una reunión del presidente Kirchner, el secretario de la CIDE Sergio Acevedo y el ministro de Interior Aníbal Fernández, con los directivos de la AMIA encabezado por su presidente Abraham Kabul. Este último no dudó de declarar que por primera vez en 9 años el Estado argentino ha tomado el atentado a la AMIA como una causa del Estado argentino. Y por primera vez una noticia de semejante envergadura no era anunciada por la Daya. El tema había vuelto a ponerse sobre el tapete cuando trascendió que la defensa de uno de los acusados por el atentado de la AMIA presentó documentación que prueba que 40 días antes del atentado de la Mutual, la CIDE había pinchado sin orden judicial 4 teléfonos a la Embajada de Irán y de su consejero cultural en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, quien está vinculado al armado de la trama terrorista y quien tuvo a su secretario político colaborando con Galimberti y la campaña presidencial de Menem. La CIDE habría tomado la decisión de intervenir los teléfonos estos días después de recibir un cable de Cancillería que alertaba sobre la posibilidad de un segundo atentado en la Argentina impulsado por Hezbollah. Las cintas de esas escuchas telefónicas son uno de los tantos elementos que la CIDE ocultó a la justicia. Y esa es una de las pruebas de que muchas escandalosas irregularidades denunciadas por los críticos de la investigación tienen bases ciertas. Irregularidades que excederían el propósito y la extensión de este trabajo a referir, pero que hoy ya son advertidas incluso por quienes en la propia comunidad seguían ciegamente los dictados de la Daya. Paradójicamente, las investigaciones de lo ocurrido en la CIDE comenzaron cuando el ex secretario del juez galiano, Claudio Lifshitz, denunció irregularidades gravísimas y actos de encubrimiento provenientes tanto de los servicios de inteligencia como del propio juez. La AMIA creyó a Lifshitz conjuntamente con la Daya pidiendo prisión contra él por violación de secreto. ¿A quién le sirve realmente semejante acción? ¿Es más importante como valor jurídico el secreto que la verdad? ¿En un atentado donde fueron asesinadas a 85 personas? Para algunos, evidentemente sí. La Daya, sorprendida por el giro de los acontecimientos y ante la pérdida de protagonismo, emitió una declaración con fecha 10 de junio de 2003, titulada Ejerciendo la representación política de la comunidad judía. Allí plantea que el momento es oportuno para esclarecer a propios y extraños sobre el verdadero significado y alcance de la representación política de la comunidad judía, que también por decisión soberana de las instituciones comunitarias, la Daya ejerce desde 1935. En primer término, con que resulte obvio, la misión exige absoluta prescindencia político-partidaria y el priorizar exclusivamente los elevados intereses y objetivos de los mandantes, los judíos argentinos, congregados en las más diversas multifacéticas instituciones que abarcan todo el espectro religioso, ideológico y social. Después de años de mimetización con el menemismo, la Daya reclama un accionar que se efectúe sin importar el color de gobierno de turno. Y sostiene que sería inadmisible que las autoridades nacionales pretendieran decidir quién es su interlocutor comunitario. Es verdad, la crisis de identidad o de lealtad de la Daya afloró semanas antes de las elecciones a presidente de la Nación, cuando todavía algunos pensaban que ganaba Menem. En la primera vuelta, la Daya organizó su tradicional ronda de candidatos, pero con Menem se reunieron previamente. Fue demasiado, incluso para el grupo de familiares de las víctimas que aún actuaban en apoyo del accionar de la institución comunitaria y la querella oficial,
sector que no participó de memoria activa. Cuando pensamos que nuestra capacidad de asombro e indignación estaba colmada, volvemos a chocar con una realidad que nos da con una bofetada y se burla de nuestro dolor. El lunes 24 de marzo, efeméride siniestra en nuestra historia, una delegación de la DAIA, encabezada por su presidente, José Herman, se entrevistó con Carlos Menem. La DAIA tuvo la oportunidad de elegir entre la ética y la dignidad humana por un lado y el protocolo por el otro. Evidentemente, eligió el protocolo. A sus dirigentes le decimos, esa actitud ofende a nuestros muertos. A pesar de que se afirme que en la reunión se le reiteraron al expresidente duras críticas sobre la investigación, la actuación del Poder Judicial y la participación de miembros de fuerzas de seguridad en la concreción y hoy encubrimientos atentados, repudiamos esa actitud conciliadora. Sabemos cómo Menem usará esa reunión en beneficio propio y cómo la DAIA asume una actitud contraria a los deseos de la comunidad a la que dice representar. Hace tiempo que los familiares estamos en la vereda opuesta a la DAIA, en nuestra visión del comportamiento de esa institución en su rol de que delante en las investigaciones del atentado a la AMIA. Estamos convencidos que el objetivo principal de la DAIA es la defensa sistemática y obsesiva del juez Galeano y la historia oficial. No nos vemos representados con judíos cuando la DAIA se sienta con Menem, que nunca se preocupó por esclarecer los dos actos terroristas más sangrientos que hayan sucedido en nuestro país. La DAIA nuevamente se apresta a cruzar la plaza para rendir pleitesía, como lo hizo en 1997, cuando se disculpó ante el gobierno por el discurso "yo acuso". Si la DAIA se empeña en cobijarse al calor del poder, será la segunda vez que cruce la plaza. Nosotros los familiares cruzamos la vereda. Familiares y amigos de la víctima de la masacre de la AMIA. Hasta aquí los fragmentos relativos a los hechos que marcaron desde el inicio el tono de la relación, el rápido decreto de Néstor Kirchner del 5 de junio de 2003 y la enojada reacción de la DAIA con el comunicado del 10 de junio. Luego vendrán nuevos episodios, con la DAIA jugando siempre a favor del secreto y Kirchner habilitando la declaración de los espías que desviaron la investigación y criticando a Menem y la Veraja. El descomunal enojo de la DAIA ante la revisión de los desvíos de la causa se sintió incluso el funcionario de Kirchner, que puso al frente de la prensa la pesquisa como una nueva unidad fiscal especializada dotada de cuantiosos recursos y gran apoyo, el propio fiscal Nisman, a quien llegaron a amenazar, según él mismo contó, cuando aún se interesaba en investigar las irregularidades. Pero esa es otra historia. Y ahora esto que quizás sea lo más jugoso de todo, que es un discurso, el famoso discurso del 18 de julio de 2006 de APEMIA, la agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA. APEMIA es una organización conformada por una minoría de familiares de víctimas del atentado de la AMIA, liderada por Laura Ginsberg, viuda de una de las víctimas de la tragedia, y nació como un desprendimiento de memoria activa. Escuchen bien esto. Hoy, al cumplirse 12 años del atentado en la calle Pasteur, levantamos esta tribuna para denunciar que con el actual gobierno continúan la impunidad y el encubrimiento de los responsables de esta masacre que se cobró la vida de nuestros familiares y amigos en la AMIA. Lo hacemos en circunstancias muy especiales. En estos días se refuerzan las maniobras nacionales e internacionales que pone el Estado argentino tras la política de Bush, Blair y Olmert. Tenemos el orgullo de poder compartir nuestra tribuna con quienes confrontan día a día las mentiras y la criminalidad del aparato estatal y denuncian una a una las promesas gubernamentales que nunca son satisfechas. En estos familiares y amigos de las víctimas de muchas otras causas aún impunes se simbolizan luchas que envuelven y se entrecruzan con la lucha por el esclarecimiento de la masacre de AMIA. Sus triunfos también son los nuestros, porque aunque alguna vez parezcan insuficientes, marcan un camino y métodos ejemplares en la lucha contra la impunidad en nuestro país. Con este orgullo y con este acompañamiento tenemos la obligación de advertir a todo el pueblo argentino que en manos de este gobierno la causa AMIA marcha hacia su prescripción, lo que significará un duro golpe para la causa de todas las luchas por los derechos humanos en nuestro país. Las circunstancias de este nuevo aniversario son más graves aún que en años anteriores. Las políticas del gobierno de Kirchner y las de sus socios locales e internacionales agravan la impunidad, el encubrimiento y confunden deliberadamente a toda la población. El actual ministro de Justicia,
el mismo hombre que sirvió a Menem, a Duhalde y a Rucauf como viceministro del Interior, tuvo la osadía de reconocer que la causa AMIA va hacia la prescripción y al mismo tiempo afirmó que hay avances en la investigación y que el gobierno es querellante contra los encubridores. ¡Qué coraje! ¿De qué avances habla, señor ministro? ¿Puede alguien creer que los mismos hombres que indultaron a los Videla y Macera, que sostuvieron a Galeano y Anzorregui, que pagaron a Teneldín por su silencio y que aún ratifican a los jueces la servilleta como Bonadío, puede alguien creer que con esta gente se avanza en algo diferente a ratificar un pacto de impunidad? ¿Puede alguien pensar que satisfaciendo las demandas de Daya y AMIA, cómplices del Estado en todas sus maniobras nacionales e internacionales, se avanzarán un paso, por pequeño que fuese, en el esclarecimiento y en el quiebre del pacto de impunidad? A diferencia del pasado, para ese aniversario el gobierno de Kirchner ni siquiera pudo hacer un anuncio que sembrara alguna ilusión a la medida que llamara un avance. A diferencia del pasado, para este aniversario el espacio de los anuncios que no llena el gobierno lo ocupan el embajador de Israel en Argentina y los integrantes del gobierno del Congreso Judío Mundial que vinieron a Buenos Aires. Sin aportar ninguna prueba, vinieron directamente a ratificarle al gobierno sus demandas de acusar a Irán, a Siria y a Hezbolá del crimen de la AMIA y dar por terminada cualquier investigación de la conexión local, de los asesinos y de los encubridores que pudieran incriminar al Estado argentino y a sus socios internacionales en este crimen de terrorismo de Estado. Vinieron a exigir un paso más en la estrategia compartida con el gobierno nacional de usar la causa AMIA como excusa para comprometerse en la estrategia mundial contra el llamado eje del mal. Compartiendo las políticas de Bush, Blair y Olmert, este gobierno que prometió terminar con la vergüenza nacional del encubrimiento de los criminales y con las irregularidades de la causa AMIA, entrega en bandeja cualquier posibilidad de investigación y termina consagrando la impunidad en esta masacre, cebado por las necesidades de sus socios que nacional e internacionalmente le cubren las espaldas. Al poner la causa AMIA al servicio de la política del Estado de Israel, el gobierno nacional consolida el mismo camino que abrió Menem cuando le mandó sus condolencias por esta masacre al primer ministro israelí. Por eso el gobierno no tiene nada para mostrar, por eso no puede hacer ningún anuncio ni estar siquiera presente en el acto oficial. Por eso Kirchner mantiene la boca cerrada frente a la magnitud y la criminalidad de las acciones terroristas del Estado de Israel en Gaza y en el Líbano. Nosotros no estamos de acuerdo en poner la causa AMIA al servicio de esta política de guerra y agresión. Nosotros nos solidarizamos con las víctimas de tamaña agresión y como víctimas del terrorismo de Estado Nacional en AMIA, denunciamos que la política del gobierno argentino permite que la solución final de la causa AMIA quede en manos de estos genocidas. Ahora, el alineamiento internacional con las estrategias de Estados Unidos e Israel le impide al Estado Nacional cualquier posibilidad de avanzar en la investigación y esclarecimiento de la masacre de la AMIA. Aunque en este aniversario la dirección de Daya AMIA y el Congreso Judío Mundial parecen confrontar con el gobierno, los acuerdos políticos logrados garantizan la continuidad del mutuo encubrimiento y las relaciones carnales entre los socios. Si estos son los socios internacionales que lo apoyan, ¿qué clase de avances podemos esperar del gobierno de Kirchner? El último intento que hizo por mostrar algo novedoso fue hace 10 meses, cuando el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones, Alberto Nisman, anunció haber identificado al conductor suicida que se había inmolado en la AMIA. El juez Canicoba Corral, a cargo de la causa llamada AMIA residual, aprovechó los anuncios para reivindicar abiertamente no solo a los fiscales y a su equipo, sino también a Alejo Galeano. La asociación no fue inocente ni casual. El fiscal construyó las pruebas como antes lo hacían Galeano y sus socios, jefe del mismísimo Nisman durante el juicio oral que consagró la impunidad. Nisman jugaba con las palabras presentando sus certezas como pruebas, después de reconocer que no pasaban de ser inferencias que surgían de la declaración de un hermano del suicida que nunca había dicho que su hermano participó en el ataque contra la sede de la AMIA. La estafa no duró ni 24 horas. Pero hace pocos días, Daya y AMIA lo alentaron a mantener en secreto sus investigaciones y luego mismos reclamaron rapidez y resultados. Después de 12 años y con el apoyo del FBI y el Mossad, el gobierno y el fiscal siguen conspirando en silencio.
buscando alguna prueba que señale la participación de alguien que tenga el perfil de un terrorista internacional para incriminarlo en el ataque del AMIA. Aún si aceptáramos las conclusiones del fiscal, no avanzaríamos un milímetro en el esclarecimiento del atentado, porque certificar el nombre y la culpa del muerto no aclara el carácter de los vínculos entre el Estado Nacional y el grupo político al que habría pertenecido el atacante. Nada nos dice acerca de cómo hizo ese joven que no hablaba español para coordinar su acción criminal y el uso de helicópteros, explosivos y vehículos con la no menos criminal participación de la Policía Federal, de la Bonaerense, de la CIDE, de los funcionarios de los tres poderes del Estado, tibiamente aludidos en el fallo de los jueces del Tribunal Oral que liberó a Teledín, a Riveri y que lavó la cara de la policía bonaerense. No solo no avanzaríamos un milímetro en el esclarecimiento, retrocederíamos brutalmente, porque con el responsable muerto se cierran las actuaciones y de paso el Estado se ahorra tener que declarar la prescripción de la acción penal o reconocer el atentado como un crimen de terrorismo de Estado en nuestros días. Si el fiscal Lindman creyera en sus propias investigaciones, debería inculpar al Estado Nacional que necesariamente dio cobertura criminal a la acción terrorista y que ya reconoció que al menos le dio cobertura jurídica cuando el mismo Nisman era miembro del equipo de fiscales que sostuvo la impunidad. Tampoco aclara si ahora que conoce la identidad del muerto, el fiscal piensa perseguir la confesada y probada responsabilidad del funcionario del Estado. Así el gobierno intentó minimizar la participación del Estado argentino, que ya se había reconocido como encubridor agravado, y reforzar la conexión internacional a pedido de sus socios encubridores. El Estado sostiene a Nisman con los mismos argumentos con los cuales hasta entonces sostenía Galeano. El resultado de las investigaciones sobre la conexión internacional se mantiene en secreto para defender el supuesto éxito de la misma. Lo único que logran por este camino es repetir el fracaso. Lo hacen para proteger a los encubridores y exculparse a sí mismos de su responsabilidad criminal en el ataque. Es imprescindible reflexionar alrededor de estas ideas para comprender que la masacre de la AMIA no fue producto de un solitario hombre bomba suicida, sino producto de los intereses y vínculos políticos entre los estados. Si el gobierno de la DAIA, la AMIA y Memoria Activa pueden mostrar cómo avancen los mismos métodos del pasado, entonces siguen la impunidad y el encubrimiento. En el último año trataron de mostrarse activos en la persecución de Galeano, presentado como el gran responsable del encubrimiento y la impunidad. El Consejo de la Magistratura se las arregló para entregar su cabeza y al mismo tiempo rechazar el 90% de los cargos en su contra. Daniel fue acusado por el único delito que nunca pudo haber cometido en soledad: el pago de $400.000 a un imputado que hacía imprescindible contar con el apoyo político y material de los tres poderes del Estado. El pago a Tejeldín fue la evidencia del acuerdo entre el Estado Nacional y los criminales para que ni los mandantes ni los mandados sean condenados por nada. Denunciamos públicamente que el actual ministro de Justicia, doctor Iribarne, pretende mostrarse al lado de la persecución a Galeano cuando en realidad es uno de los responsables ideológicos y materiales del encubrimiento. Desde 1994, Iribarne conocía el decreto que este gobierno aún mantiene en secreto y que autorizaba ese pago. Lo conocía porque como viceministro del Interior de Carlos Menem fue uno de los responsables ideológicos de ese decreto que aún sigue considerando legítimo. Ahora el juez Galeano invoca en su propia defensa la legalidad de ese mismo decreto secreto que el ministro aún defiende y que Kirchner no derogó. Que Galeano y los fiscales todavía no hayan terminado presos nos permite intuir que la solidaridad de sus colegas del Poder Judicial los dejará finalmente en libertad. Entonces, no persiguen a los criminales ni a los encubridores, por eso no pueden hacer ningún anuncio. Los avances del gobierno son contrarios a la verdad y a cualquier investigación seria. Con los archivos secretos cerrados, el gobierno y sus socios creen tener un motivo para alegrarse. Hablan de seriedad y de progresos en la judicialización de lo producido por la CIDE y por los servicios de inteligencia extranjeros. Los jueces no pudieron evitar la abrumadora evidencia de la acción delictiva de los tres poderes del Estado y de sus servicios de inteligencia, aunque se propusieron no sancionarlos. Es parte de los intentos que del Poder Judicial se vienen haciendo para rearmar al Estado con una nueva interpretación jurídico-política, que en este caso legitime los principios y acciones ilegales de su propio servicio de seguridad.
Los encubridores se felicitan porque de aprobarse las modificaciones a la ley de inteligencia, los secretos de Estado se harán aún más restrictivos, incluso para los propios jueces. Esto se cocina en las cuevas del Ministerio de Justicia con el apoyo de Memoria Activa y el CELS, convencidos de que una modificación de la legislación garantizará un cambio en la conducta criminal de los servicios de inteligencia. Este gobierno, que alardea de su inalterable compromiso con Memoria, Verdad y Justicia, sigue usando los mismos métodos del pasado, el encubrimiento y el secreto. Por eso el gobierno avanza contra la verdad y el juicio y castigo a los culpables. El único avance que el gobierno Kirchner concreta es hacia la prescripción. Esto significa que nunca habrá juicio y castigo para todos los culpables y los homicidios de nuestros familiares y amigos quedarán impunes. Por eso, la lucha contra la prescripción de la causa AMIA es parte de la lucha contra la impunidad. En nombre de la defensa de su legalidad, el Estado consagra la impunidad. El gobierno que dijo venir para reformar la legalidad y ponerla al servicio de la justicia, termina por reforzar la impunidad y es incapaz de garantizar justicia. Mantiene cerrados los archivos secretos que ocultan la trama entre este ataque y los vínculos del Estado argentino y sus socios internacionales, como los Estados Unidos e Israel, en al menos el encubrimiento de esta masacre. Por eso seguimos exigiendo su inmediata entrega a una comisión investigadora independiente del Estado. Después de 12 años y de la aprobada responsabilidad de los tres poderes en el ocultamiento criminal de sus responsabilidades en el atentado, solo una comisión independiente, integrada por organizaciones y personalidades de distintos sectores, podrá esclarecer las responsabilidades políticas y materiales de este crimen. Nosotros, los que desde hace años sostenemos una lucha inquebrantable y desigual por la verdad y la justicia, no necesitamos que los criminales de Estado vengan a hacernos reconocimiento de ética y que vengan a concedernos el llamado derecho a la verdad. Hace 30 años que nos vienen diciendo que nos asiste el derecho y la verdad. Sin embargo, terminan liberando a todos los criminales y a los pocos que condenaron se los arrancó la movilización popular. Hacemos un especial llamamiento a todos aquellos que se movilizan y luchan desde hace años contra el terrorismo de Estado del pasado para unificar un reclamo común y luchar por el esclarecimiento de la masacre de la AMIA en el presente. Nuestra tarea consiste en instalar una agenda de lucha contra la impunidad en nuestro país, junto a los 6 detenidos desaparecidos, familiares de la víctima de la masacre del Puente Pueyrredón, del pueblo Río Tercero, y los familiares sobrevivientes de Cromañón. Es de esta manera que daremos batalla para que la causa AMIA, una verdadera causa nacional, como lo dijimos años anteriores, no termine entregada por el Estado argentino a las políticas del Estado de Israel, como si se tratara de un problema judío o ajeno a nuestra sociedad. Así es como el gobierno de Kirchner defiende lo que llama una verdadera causa de Estado. Es tan grave esta intentona de entrega a la causa AMIA que no solo será la excusa para acompañar las políticas de invasión en Medio Oriente, sino que además se convertirá en el instrumento para imponer las leyes antiterroristas que Kirchner y Tajana se comprometieron a sancionar ante los representantes del Congreso Judío Mundial. Sabemos para qué van a usar estas leyes. Las van a usar para perseguirnos a nosotros, a la sociedad toda, a todos aquellos que enfrentamos al Estado en esta lucha contra la impunidad. Basta de impunidad y encubrimiento, no a la restricción de la causa AMIA, que abra los archivos secretos, juicio y castigo a todos los culpables. Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tanto están encubriendo ahí, no? ¿Qué tanto están encubriendo ahí? ¿Qué hay atrás de todo esto? Semejante encubrimiento. Un atentado donde mueren 85 personas, de los cuales casi la mitad no son judíos. ¿Y qué tremendo encubrimiento para tapar todo? ¿Quiénes son los que están atrás de todo esto tapando todo? Y tenemos unos cuantos vivos, empezando por Menem. Que había que agarrarlo del cogote y decirle, bueno, empezá a cantar que estás encubriendo acá vos. Tenés algo que ver acá, es un vuelto que te hicieron a vos porque no cumpliste con tus pactos que habías firmado con Siria y con Irak y con Libia. Cuando fuiste a pedir plata para la campaña electoral, va a pedir plata, miren allá, y se la dieron, y quedó en darle el Cóndor 2, en fabricar centrales atómicas, y después no cumplió absolutamente nada.
Y a Menem una vez lo pararon en una visita oficial que hizo a Roma. Se acercó a alguien y le dijo que usted todavía está pendiente una parte del pacto. No le dijo nada. Pero ¿qué hay atrás de todo esto? Está bien. Se sabe que llegó el telegrama inmediatamente del atentado a la AMIA, que vino de Tel Aviv, que salían unos emisarios para acá y que la versión iba a ser hecha a la culpa a Irán. Hay todo un componente. El encubrimiento es una cosa. Yo creo que el encubrimiento en alguna medida está bastante claro. El atentado no está claro. Espero que haya sido esto para arreglar algunas cosas, ¿no? Sobre todo sobre el tema del sionismo. Lo que no se habla es que algunos tengan un poquito más de idea de exactamente qué es el sionismo. Buenas noches.